La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y terminó a los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó a este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces debido al asentamiento de la fe en el progreso. Las principales características de la Ilustración son las siguientes: el excesivo predominio de la razón, la crítica agua, de lo abstracto, es decir, de lo incomprensible, las ciencias, de lo revelado, esto es de las verdades de la Iglesia Católica, en religión, de la tradición, es decir, del absolutismo en la política, y por una marcada inquietud por aprender y por enseñar. Los principales representantes son John Locke, Luis Montesquieu, Francisco M. Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Renato Descartes y David Hume. El siglo XIX, con la implantación de los liberales, habría sido un duro golpe para la Iglesia Católica, en España con la firma del Concordato de 1851. Y como consecuencia la reacomodación de la Iglesia de Roma, y prácticamente España queda de rodillas y se entrega totalmente a la dirección de Roma. Uno de los logros más visibles de la Ilustración fue la generación de nuevos espacios de sociabilidad, circunstancia que nació asociada a las dificultades encontradas para promover la innovación de los conocimientos científicos o generar opinión desde las instituciones tradicionales. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se dio inicio en la segunda mitad del siglo XX en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América, y que concluyó entre 1820 y 1840. En este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vivió el pasado desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. La revolución industrial se divide en dos periodos. El primero de ellos comienza en Inglaterra. A continuación, algunos de los inventos del primer periodo. La pila eléctrica, que se creó en el año 1800, creada por Volta. La locomotora de vapor, que se creó en el año 1814, creada por Stephenson. Y el telégrafo, que se creó en el año 1837, creada por Morse. Agrario. Aporta cuatro cosas importantes como lo son las estructuras agrícolas, los sistemas de cultivo y de explotación ganadera, los cambios en la ciencia y la técnica y los cambios en la mentalidad empresarial agraria. Demográfico. La caída de la mortalidad debido al incremento de la migración del campo a la ciudad, aunado con el crecimiento demográfico
proporcionaron mano de obra abundante y barata, incrementaron el potencial mercado económico. La acumulación de capital del comercio colonial y el gran papel que jugaron la banca y la bolsa. La revolución industrial generó una revolución comercial, haciendo que el comercio exterior creciera en un 420%, además que gracias a la máquina de vapor y los nuevos materiales hizo que se generalizara el uso del hierro forjado, del vidrio y del hormigón. Algunas de las consecuencias de todo esto fueron el nacimiento del capitalismo industrial, de la mano de obra, la aparición del sistema fabril que aporta la automatización del proceso productivo, la producción a gran escala y la división del trabajo, y la sobreproducción, lo que ocasionó en periodos crisis. Algunos de los personajes más importantes de la revolución industrial fueron James Watt, David Rickard, John Stuart Mill y Adam Smith. Si bien después de que la Primera República cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en este país y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida de lo que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, de 1848 y de 1871. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencias el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano, democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. Podemos definir la Revolución Francesa como un conflicto social y político que estalló en Francia en 1789 y que enfrentó por una parte a los grupos privilegiados contra los no privilegiados, y que sería el comienzo del fin del antiguo régimen en Europa, tal y como hemos explicado en vídeos anteriores. Sin duda, nadie discute que la Revolución Francesa fue mucho más importante que cualquier otra revolución de sus contemporáneas. ¿Pero por qué? En primer lugar, sucedió en el estado más grande, poderoso y poblado de Europa, Francia. La Revolución Francesa fue también una revolución social, pues en ella participaron grupos como las mujeres, los sans-culottes o clases populares urbanas, los campesinos y, por supuesto, la burguesía. Todos ellos se aglutinaron en torno a un lema: la libertad o la muerte. En tercer lugar, fue también la más radical, pues aparte de la ejecución de la familia real, se estima que unas 50.000 personas fueron ajusticiadas durante estos años. Y por último, fue una revolución universal, puesto que sus ideas se expandieron no solo por Europa, sino también por América y Asia. Por todo esto podemos concluir que el conflicto entre el antiguo régimen y el nuevo orden social fue más exacto, representativo y nítido en Francia que en cualquier otra parte. Para terminar, las etapas clásicas de la Revolución Francesa son la monarquía constitucional, la Primera República Francesa y la etapa